Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Vamos a seguir tocando el tema que verdaderamente es preocupante, porque recientemente, el pasado jueves 8 de julio, salió publicado lo que todos sabemos que está ocurriendo. Guatemala por primera vez pasó el límite de 3,000 casos diagnosticados de coronavirus. Es decir, en Guatemala estamos hoy peor que en los últimos 18 meses. Cada vez el virus está pegando más fuerte y somos el último país prácticamente en Latinoamérica en cuanto al nivel de vacunación. Menos del 1% de los guatemaltecos han recibido la dosis completa de vacunación. Esto es sumamente preocupante porque ya países con mayor desarrollo pues prácticamente están alcanzando niveles adecuados. Incluso Centroamérica van adelante de Guatemala. El Salvador tiene 17% de vacunación, Costa Rica un poco menos, Panamá, pero nos pone esto pues en una situación sumamente crítica. Qué triste nuestra Guatemala. ¿No les parece a ustedes? Somos el último país en vacunación y somos el primer país en Latinoamérica de desnutrición. Prácticamente dejamos a Haití, que era tradicionalmente el que estaba arriba, y ahora nosotros somos el peor país. Peor país en que más alta desnutrición, menor grado de vacunación. Esto realmente es un problema sanitario muy fuerte que nos puede causar un problema muy grande. Los países están midiendo la capacidad de recuperación económica y por ende de trabajo, de desarrollo económico, por el nivel de vacunación que se está obteniendo. Para que haya un verdadero reinicio de la actividad económica, debemos de tener buenos esquemas y planes de vacunación. Pero ¿qué está pasando en esta Guatemala? ¿Cómo es posible que solamente un 1% de nuestra población, o un poquito menos, tenga un esquema de vacunación completa? Desafortunadamente estamos en medio de una severa crisis en la cual la credibilidad de nuestro gobierno está absolutamente en tela de juicio, relacionada con la compra de la vacuna Sputnik, la vacuna rusa que fue comprada en 16 millones de dosis en medio de un contrato que prácticamente está en la absoluta penumbra. La ministra de Salud se niega a presentarlo, incluso a los derechos humanos, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público, al Congreso de la República. Es decir, se están amparando en una cláusula de secretividad, la cual está escondiendo quién sabe qué. La triste verdad, cero vacunación. ¿Qué está pasando atrás de esto? ¿Por qué estamos tan preocupados los guatemaltecos? Porque realmente la crisis sanitaria que se viene es muy grande, muy preocupante. Para tocar el tema que ha venido causando ya serios problemas legales y que está pronosticando que vendrán más, pues he invitado al licenciado Mauricio Berriondo, a quien me permito presentar. Licenciado Berriondo, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Es un gusto volver a estar acá con usted en tan prestigioso programa y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciado, más de 5 o 6 demandas han sido ya interpuestas en contra de la señora ministra de Salud e incluso el procurador de los derechos humanos publicó un campo pagado en la prensa en la cual al final pide la renuncia del señor presidente. Todo esto ligado a el negocio de las vacunas. Otras instituciones, diputados al Congreso de la República han interpuesto también denuncias penales, en este caso enderezadas primariamente contra la ministra de Salud, pero por ejemplo también la amplían contra el Procurador General de la Nación, contra el señor presidente, contra varias de las instituciones, el señor ministro de Relaciones Exteriores, pero todo esto gira alrededor de un contrato que nadie ha podido ver. Los señores diputados que han estado acá con nosotros en el programa mencionan, dice, no nos lo enseñan, han sido citados al Congreso y no lo quieren enseñar. Usted, platicamos de este tema
para que preparáramos para nuestra audiencia llevarle información. ¿Qué piensa usted, licenciado, qué piensa usted del hecho de que la señora ministra de Salud Pública se niega a entregar ese contrato? Bueno, doctor, realmente no se tiene un conocimiento certero del contrato que se haya firmado por ambas partes. Lo que se tiene, pues que ya es un hecho público y notorio, es un documento, una traducción jurada, y sí, efectivamente ahí no dice ni siquiera contrato, sino un acuerdo entre las partes. Es un acuerdo de suministro. Si uno se va a la ley, pues puede considerarse que es un contrato según el ámbito internacional. Sin embargo, sí existe una cláusula donde establece que cualquier información relacionada al contrato, al precio, a la distribución, la forma de despacho de las vacunas, el flete, los precios del despacho, el cronograma, que por cierto no tenemos acceso tampoco, sí es una cláusula donde es confidencial todo. El tema no es que solamente sea confidencial, el tema es con quién se hizo ese contrato, o llamémoslo así, ese acuerdo de suministro. Se hizo con un fondo de inversión ruso. Ese fondo de inversión, en un momento dado, es un aporte del gobierno ruso conjuntamente con algunas entidades privadas extranjeras en Rusia para poder incentivar la economía de Rusia directamente. Ahí inclusive hablan de una cláusula de arbitraje que es en Singapur. ¿Por qué en Singapur? Porque precisamente es en Singapur donde está la bolsa de valores, donde ellos manejan los movimientos financieros de ese fondo de inversión. Pero ellos ponen a una empresa, Human Vaccine, donde, que está, por cierto, un nivel arriba del edificio donde está este fondo de inversión. A la larga hay una secretividad, pero es una secretividad ocasionada por los mismos del fondo de inversión. Y la señora ministra, por lo visto, fue mal asesorada. Y eso es lo que va a traer consecuencias jurídicas en el ámbito penal, porque la señora ministra no pudo haber firmado así por así. Tuvo que haber obtenido dictámenes, para comenzar, de la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, para comenzar, dejando a un lado precisamente las denuncias contra un Procurador General de la Nación, que es el responsable y a la larga el escribano de gobierno y el que representa al Estado en este tipo de casos. Y obviamente, licenciado, estamos hablando acá de 615 millones de quetzales, 79.5 millones de dólares, es decir, no estamos hablando de 5 centavos. Y menciono estas cantidades porque, como decía al principio, en Guatemala la desnutrición es terrible. Esos 615 millones que ahorita están, como decíamos en una publicación, en la cola de un venado, pues prácticamente hubieran servido para alimentar a tanto niño, para ayudar al corredor seco, en fin, ¿cómo es posible que de repente para firmar un contrato a la carrera, ahí sí hubo agilidad, una agilidad que pasó encima de la asesoría de la Procuraduría General de la Nación, que pasó encima de cuántos debían de haberlo evaluado? Ahora, una de las preguntas claves es, ¿tenía la señora ministra de Salud Pública la autorización legítima para firmar ese contrato por esa vacuna en particular? Hay algo bien importante. Ella puede tener una autorización para firmar un documento de esa naturaleza porque le daba las facultades el decreto 1-2021 del Congreso, donde le facultaba precisamente a comprar las vacunas a una entidad o a institución que fuera en un momento dado aprobada la vacuna por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, para ser más exactos, y por la FDA, que es la unidad de Food Drug Administration de Estados Unidos, donde pues se aprueban todo ese tipo de vacunas. Sin embargo,
En aquel momento, esta vacuna rusa, la Sputnik, no estaba aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Algo muy importante es que debido a que no había una certeza, y eso era lo que debieron de haberle asesorado a ella podía firmar un documento como firmó el de Janssen, la otra vacuna, que por cierto ahí está en el limbo. Pero sin embargo, al no hacerlo de la forma en que se hizo, ella tenía la obligación legal de consultarle por escrito al Procurador General de la Nación y que le emitiera un dictamen si ella tenía las facultades legales de hacerlo, no con una empresa directa, que en este caso era la dueña de la vacuna en Rusia, sino por medio de un fondo de inversión ruso. Por medio de ese dictamen ella sí podía oficial y legalmente firmar un documento. Sin embargo, si uno lee el acuerdo de suministro, hay tres aspectos bien importantes. Uno, aparece Human Vaccine o Human Vaccine. Que no es el fabricante ni el país. Ninguna de esas dos cosas, y tampoco mencionan quién es el que debe de firmar. O sea, ahí no mencionan quién va a firmar. De ahí incluyen al fondo de inversión, que tampoco dicen quién va a firmar. Si es el CEO, o sea, el presidente de la corporación, o el jefe de producción, o quién, pero sí incluyen a la doctora como que sí va a firmar, e inclusive en una parte del contrato, llamémoslo así, del acuerdo, habla e incluye de dónde va a salir el dinero, dónde se va a depositar y todas las transferencias por medio de Nueva York. Hay que tener cuidado con eso a nivel internacional, porque al usar una transferencia a Estados Unidos, vía Estados Unidos, Nueva York, pues ya se puede tipificar hasta un delito de lavado de dinero. Ahora, obviamente, usted mencionó el hecho de que en enero, febrero, se hablaba de la vacuna Johnson & Johnson, e incluso un medio periodístico acaba de publicar una comparación en la cual a grandes rasgos, por ejemplo, el precio era la mitad de lo que se compró la vacuna Sputnik. Johnson & Johnson era la mitad del precio de la Sputnik. Johnson & Johnson una sola dosis y la otra son dos. Y por otro lado, la refrigeración necesaria para la Johnson & Johnson es mucho más accesible para un país como Guatemala que la vacuna Sputnik. Ha salido publicado que en Guatemala hay como 600 puntos de vacunación, de los cuales tal vez 21 tienen la cadena de frío suficiente para esos millones teóricos de vacuna que vamos a recibir. Es decir, se dejó de lado un contrato que parecía beneficioso con Johnson & Johnson. Ellos solo pedían, creo que un depósito de 2 millones o 2 millones y medio de dólares para empezarlos a mandar, y no los 79 millones que pedían los rusos. Pero inexplicablemente se dejó de lado a la Johnson & Johnson y se pasó a comprar la Sputnik. Incluso el doctor Edwin Asturias, que funcionó como comisionado del pre-COVID, él publicó varias cosas antagonizando la compra de la vacuna Sputnik, señalando que en ese momento no estaba aprobada, creo que tampoco todavía lo está, no estoy seguro, por la agencia de FDA en Estados Unidos o por la agencia europea. Es decir, no cumplía con lo que indicaba ese decreto que usted menciona en enero. Sí, eso es correcto. Hay tres cosas muy importantes sobre lo que usted ha dicho que efectivamente tiene razón. Ahí habla en la traducción jurada, habla de 2 anexos, solo que en la traducción jurada los agregan como número 1 y número 2. Y en el número 1, como es el anexo, donde dicen en el contrato, se ratifica que ya está disponible 4 millones de dosis. Por lo tanto, el total que me debe de pagar, pues son precisamente lo que ellos transfirieron, el 50%. Y eso lo aceptó no solamente la ministra de Salud, sino también el otro responsable, en este caso penalmente hablando, el ministro de Finanzas Públicas, porque era el obligado a transferir esos fondos. O sea, desde el inicio el contrato ya es lesivo, si lo podemos tomar así, o es nulo, de pleno derecho, porque ellos mintieron al decir que ya estaban disponibles
el 50% de las dosis. Eso es si lo vamos a ver desde ese punto de vista. El otro punto de vista es que precisamente no hay un control de la cadena de frío, y ahí sí lo dice también el contrato, de que debe de informarse sobre la cadena de frío, y cualquier circunstancia donde haya una situación se debe mantener en un sistema informático, y que en un momento dado ellos pueden exigir esa información y tener acceso al sistema informático. O sea, ellos sí pueden accesar a todos nuestros sistemas, pero nosotros no podemos, voy a ser bien honesto, ni declarar lesivo podemos, pero cobrarles e ir a que nos devuelvan ese dinero por la vía legal en Guatemala, yo lo veo casi imposible. Bueno, por ejemplo, la señora ministra aparentemente se niega en entregar el contrato aduciendo una cláusula de secretividad. El canciller Edgar Gutiérrez, en una columna recientemente publicada, él nos señala el hecho de que realmente cuando se firmó el contrato no estaba autorizado el aceptar cláusulas de secretividad. Esa cláusula de secretividad, de acuerdo a lo que publica el señor canciller, se introdujo hasta en 30 de junio, cuando se modifica la ley para poder aceptar ese tipo de cláusulas, pero cuando la ministra lo firmó, no estaba autorizado a aceptar cláusulas de secretividad. Es decir, por otro lado, licenciado, ese contrato, como fue redactado, de acuerdo a lo que conocemos, gracias a que este periódico pues publicó lo que es lo único que se conoce, es un contrato leonino contra Guatemala, en el sentido, por ejemplo, de que no hay garantía de entrega, se dieron 50%, pero de acuerdo a lo que dice en ese contrato, existe el compromiso de comprar el 100% de lo contratado, a no ser que ambas partes estén de acuerdo en que se rescinda. Pero como dice usted, ir a cobrar ese dinero ahora, que es lo que se dice que se quiere hacer, va a ser prácticamente imposible. ¿Es un contrato leonino ese que se firmó, licenciado? Hay algo bien importante que hay que resaltar acá. Lo que contiene el contrato es cláusulas leoninas. O sea, es decir, existen cláusulas que no debieron de haberse puesto porque va en contra de los intereses del Estado de Guatemala y de la población por el beneficio de los famosos primeros 4 artículos de la Constitución, que es el bienestar de los guatemaltecos, la salud de los guatemaltecos. Cuando hablamos de cláusulas leoninas, uno de los ejemplos es la confidencialidad, que no debió haberse puesto precisamente porque no tenía la facultad de la señora ministra de firmar un documento de esa naturaleza. 2. Estamos hablando de rescindir un contrato. Cuando uno rescinde un contrato, ahí mismo lo dice ese acuerdo de suministro. Si usted quiere rescindir el contrato de una forma unilateral, solo hay 2 o 3 formas, pero a la larga esas 2 o 3 formas es lo que le denominan quiebra técnica. Solo que Guatemala, el país de Guatemala, se declara en quiebra técnica, se puede rescindir ese contrato. Ahí lo dice, bien claro, solamente que el comprador se declara en quiebra por medio de un juez competente, se podrá en un momento dado rescindir el contrato por parte del comprador. O sea, esa es otra cláusula leonina. Por lo tanto, lo que hay al tener cláusulas leoninas es que hay una lesividad, daña los intereses del Estado y sí se puede declarar lesivo. ¿Qué pasa al declararlo lesivo? Va el señor ministro y lo solicita al señor presidente, convoca a sus ministros y declaran lesivo. Lo publican en el Diario de Centroamérica. ¿Y de ahí qué? Tiene que traducirlo al ruso para que lo entiendan los rusos. Pues dejemos que lo traduzcamos y que se le mande a notificar a ellos por medio de relaciones exteriores, lo podemos hacer. Ahí hay una traductora que es la que hizo esto, que tengo entendido, cobró 30,000 quetzales cuando hay un código de cobro por hoja. No los 30,000 quetzales para una situación de esta naturaleza, que es otra situación.
El tema es que después de declarar la lesividad, el gobierno tiene la obligación por medio, en este caso del Ministerio de Salud, de presentar la demanda en lo contencioso administrativo. ¿Eso qué significa? Mire, demando, quiero ganar esto y quiero que me devuelvan mi dinero más los daños y perjuicios. Pero ¿a quién le van a ir a notificar? No hay ni sede en Guatemala como para decir, aquí está y por favor notifíquenle. Mire, es imposible. La única forma es precisamente negociando. Pero ya vino el embajador de Rusia aquí en Guatemala tratando de defender esa situación y diciendo que está en el contrato. Vamos a ver que aquí se produzca en Guatemala eso. Miren, ¿quién va a ir a producir eso? ¿Bajo qué garantía? No, imagínese, licenciado. Y por ejemplo, también en una parte del contrato acá se habla de que si Guatemala quiere rescindir este contrato, el máximo que el vendedor, porque ya no podemos decir Rusia, sino que el vendedor, que no sabemos ni quién fue, lo más que reconoce son $100,000 de un negocio de 160 millones, porque por otro lado, como le comentaba, en una de las cláusulas establece que Guatemala está obligada a comprar el 100% de lo contratado, es decir, 160 millones. Bueno, contrato lesivo, a todas luces, todo el mundo lo ve, ya la sociedad está reaccionando en una forma muy indignada realmente, y sin embargo la señora ministra pues persiste en su posición de clamar secretividad. Si ella persiste en esa posición, ¿cuál es el camino para conocer oficialmente el contenido de ese contrato? Imagínense que el señor ministro de Relaciones Exteriores viaja a Rusia para arreglar el tema y después dice, es que yo nunca leí el contrato. ¿Cómo puede ir en un viaje a negociar un contrato que nunca leyó? Pero ¿cuál sería el camino para que la señora ministra entregue ese contrato? Aquí hay dos cosas bien importantes. Una, doctor, lo que usted está diciendo fue un ministro de Relaciones Exteriores y después niega conocer las cláusulas del contrato, que no lo ha tenido a la vista. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que hay una cláusula de confidencialidad y hay que pagar $1 millón para aquella persona que diga, porque está en el contrato, que leyó el contrato y lo hizo público o que lo leyó. Él tuvo que negar que tuvo a la vista ese contrato, pero no puede ir a negociar si no tiene a la vista el contrato. Eso es una. O sea, perdimos el $1 millón, los 160 que pagamos y el viaje del señor ministro. Sí, más muchas cosas más que pudo haber pasado, ¿verdad? Pero hay algo bien importante. La respuesta a cómo tener acceso es, ya el Ministerio Público tiene las 5, 6, 7 denuncias, más las que puedan venir. Ellos, lo que debería hacer el fiscal que lleve a cargo eso es pedir inmediatamente el control jurisdiccional ante un juzgado, un juez competente, y pedir que se le ordene por medio de este juez a la señora ministra hacer público y dar ese contrato al fiscal. Es la única forma. Y en caso no lo acepte aún así la ministra, pero con orden de juez competente sí se puede, pues está el delito de desacato y la tendrían que ir a traer a su oficina. Esa es la única forma, porque por lo visto de buena fe no lo quiere entregar, solamente por medio de orden juez competente. Pero esta es hora que no lo ha hecho ninguna fiscalía. No, ¿cuándo lo van a hacer? No sé, porque la pregunta del millón es, no es que la ministra, la señora ministra quiera o no entregar el contrato por esa secretividad. El secreto es, ¿qué está ocultando ella? ¿De quién le ordenó que fueran a comprar y hacer un contrato de esa naturaleza con una empresa de esta naturaleza? Bueno, es que yo creo que ese es un punto clave, ¿no? Porque obviamente aquí algo huele muy mal en Dinamarca, ¿verdad, licenciado? Porque yo no creo que un negocio de esa magnitud, 1.200 millones comprometidos, la señora ministra lo haya hecho simplemente voy a firmar y ahí va. Tiene que haber sido realmente una conspiración generalizada, diría yo,
para que ella hiciera eso que tenía que hacer. Mire, lo desafortunado de esto, licenciado, es que Guatemala, un país pobre, y sin embargo, como que donó casi 160 millones de dólares a Rusia. Y para mientras, Guatemala vive de donaciones de vacunas de países generosos. Ahorita Estados Unidos de América está donando aparentemente 1,5 millones más de vacunas, lo cual yo creo que se lo debemos de agradecer. Pero qué vergüenza que este país, que debería estar donando vacunas porque ya las pagó, esté viviendo a base de mendigar vacunas de países generosos. Yo creo que aquí el tema es más allá de lo legal, es verdaderamente lo moral que está siendo totalmente debilitado. Tenemos que irnos ya, licenciado. ¿Qué sería el último pensamiento que usted quisiera compartir con los guatemaltecos ante este lesivo negocio? Porque es un negocio, esto no es una adquisición, es un negocio que se ha hecho con la salud de los guatemaltecos. Fíjese, doctor, que si uno lee el decreto 1-2021, habla que esos 1.500 millones para la compra de las vacunas tienen un financiamiento específico, y ese financiamiento específico es préstamos, tanto externos como internos, bonos del tesoro, dice ahí. O sea, nosotros los guatemaltecos, nuestras próximas generaciones, nuestros nietos, ¿ya?, van a conocer ese endeudamiento por una situación que en un momento dado una sola persona creó esta situación. Pero hay algo más importante para todos los guatemaltecos: nos estamos quedando callados y se están muriendo miles de personas, están sufriendo miles de personas. Por lo tanto, esto para mí, si hay un delito de genocidio, porque se está matando a una población por una irracionalidad y, quién no decirlo, la ambición del dinero de hacer un negocio, porque es más que obvio y evidente. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, nos vamos a tener que retirar esta noche. Obviamente indigna el oír todo esto que está pasando. Todo lo que el pueblo de Guatemala está viendo salir todos los días en noticias que aumentan y aumentan el conocimiento de un negocio lesivo para Guatemala es indignante. Yo me uno al llamado que hace el señor licenciado para que todos tomemos nuestro puesto en esta protesta, una protesta respetuosa pero firme. Y le hago también un llamado a las instituciones que son obligadas, como la Contraloría, como el Ministerio Público, los derechos humanos, para que verdaderamente y efectivamente actúen en defensa del guatemalteco. Aquí no estamos viendo a quién le volamos la cabeza, pero la realidad es que no puede jugarse con la salud de los guatemaltecos, no puede jugarse con el futuro. Ya se nos endeudó, pero ahora por lo menos que podamos vivir libres de la enfermedad y del virus. Buenas noches, nos tenemos que ir. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchas gracias.